Hemos visto ya en una primera entrega lo relativo a, podríamos decir, el esquema general de la Ley 19/2013, incidiendo de manera especial en lo concerniente a el ámbito subjetivo de aplicación de la misma. Bien, pues en este afán vamos a tratar de seguir con el estudio de la ley. Bien, la publicidad activa es la que viene recogida en los artículos 5 a 11 de la ley. Tenemos que tener en cuenta, vamos, más o menos esta gran distinción que hago aquí, en que esta transparencia, podríamos decir que tiene dos patas. Por un lado es la publicidad activa y por otro lado es el derecho de acceso a la información. Por eso, cuando hablamos de transparencia, conviene, con este carácter previo, distinguir estos dos ámbitos. La publicidad activa lo que recoge es la obligación por parte de las distintas administraciones públicas o sus sujetos obligados como tal de publicar de una manera permanente una determinada información pública que viene exigida por la ley, portales de transparencia o sitios web, con el fin de garantizar esa transparencia de actividad. Esta publicidad activa no hay que confundirla, lógicamente, con el derecho al acceso a la información pública, que asiste a los ciudadanos para poder solicitar determinada información. Pues dicho de otra forma, la publicidad activa comprende aquella información que ha de ser publicada de manera obligada y proactivamente y que debe ofrecerse sin necesidad de ser solicitada y con actualizaciones periódicas. Y por otro lado, ese derecho de acceso a la información que viene precedido pues, de una protección, de una petición por parte de los ciudadanos para poder obtener la información que se desea. Se trata de acceder a lo que no está publicado con los límites que marca la ley. Bien, pues respecto a la publicidad activa, en el artículo 5 se recogen unos determinados principios y se establece esa obligación de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada pues con el funcionamiento y el control de esa actuación. O sea, obligación de publicar de forma periódica y actualizada. Se recogen dentro de esos principios la aplicación, en su caso, de los límites a ese derecho de acceso a la información previstos en el artículo 14 y especialmente el que viene derivados de la protección de datos de carácter personal que aparece regulado en el artículo 15, para lo cual tendremos que acudir a la legislación sectorial del Reglamento de la Unión Europea y, por otro lado, a la Ley Orgánica 3/2018 española. En este sentido, dentro de esos principios generales, nos dice que cuando se trate de datos especialmente protegidos, a los que se refieren esas dos normas que he dicho, la publicidad solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los mismos, poniendo a un lado una cosa y poniendo a un lado otra, ¿no? Que no haya esa relación que se pueda identificar. ¿Y dónde han de ser publicada la información? La ley, dentro de sus principios generales, que debe ser publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. ¿Y cómo ha de ser publicada? Ser publicada de una manera clara, estructurable, entendible para los interesados y, preferentemente, en formatos reutilizables. Bien, hay una circunstancia relativa a las entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros. En ese caso nos dice que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provengan la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas recibidas. Y por otro lado, nos dice cómo ha de ser de la información, cómo ha de ser la información. Ya hemos dicho que ha de ser publicada de manera clara,
estructurada y entendible por los interesados. Pero ¿cómo ha de ser la información? Comprensible, de fácil acceso y gratuita. Y además se hace una referencia a que estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o formatos adecuados, de manera pues, que resulten fácilmente accesibles y comprensibles. Por ejemplo, unas cuestiones relacionadas con las personas ciegas. ¿Y qué información es la que hay que facilitar? La ley nos hace referencia a tres cuestiones distintas. Por un lado, la información institucional, organizativa y de planificación. Por otro lado, la información de relevancia jurídica. Y por otro lado, la información económica, presupuestaria y estadística. Bien, respecto a la primera, respecto a la información institucional, organizativa y de planificación, que viene recogida en el artículo 6, esta publicación ha de estar referida a las funciones que desarrolla, a la normativa que le sea de aplicación y a su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y, además, su perfil y su trayectoria personal. También tiene que tienen que publicarse los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, los medios y el tiempo previsto para su consecución. Se introdujo después, posteriormente, el artículo 6 bis, relativo al registro de las actividades de tratamiento, que hace referencia a que los sujetos enumerados en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la Ley Orgánica 3/2018, que son estos a los que hago referencia aquí, para que podamos ver si queremos a los que se refieren, pues entonces dice que estos sujetos publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica, que es el relativo al registro de las actividades de tratamiento y que son los que os hago referencia en esta llamada para que de un simple vistazo podáis saber a qué se refiere. Tanto por un lado, estos sujetos obligados del artículo 77 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, como al contenido del artículo 31 respecto al cumplimiento de esas obligaciones. Bien, pues además de esa información, la segunda que tiene que publicarse es lo relativo a la información de relevancia jurídica. ¿Qué se tiene que publicar en este sentido? Nos dice que se han de publicarse las directrices, las instrucciones, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Tienen que publicarse los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa le corresponda. De proyectos de ley ya sabemos que se aprueba posteriormente en el Consejo de Ministros, se convierte en proyecto de ley para su remisión a las Cortes. Y los proyectos de decretos legislativos, en virtud de esa delegación legislativa que hacen las Cortes en el Gobierno, en virtud de la cual se van a publicar esas normas que llamamos decretos legislativos, que, como os he dicho otras veces, no tenemos que confundir con los decretos leyes, que son para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los decretos legislativos, regulados en los artículos 82 a 85 de la Constitución Española, mediante las que se otorga una delegación legislativa al Gobierno por medio de las Cortes Generales, por medio de una ley ordinaria o por medio de una ley de bases, para hacer los textos refundidos o hacer un texto articulado. También tienen que publicarse los proyectos de reglamentos, lógicamente, cuya iniciativa le corresponde, evidentemente. Y nos dice que cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos.
cuando sea preceptiva la solicitud de esta respecto a los proyectos de reglamento. Han de publicarse también las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos y los documentos que, conforme con la legislación sectorial, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su trámite. Luego aquí tenemos, respecto a la información de relevancia jurídica, una serie de cuestiones que han de publicarse. Bien, la otra información que ha de publicarse hace referencia a la información económica, presupuestaria y estadística que viene desarrollada en el artículo 8. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hace referencia a la publicación de todos los contratos, con indicación del objeto, la duración, el importe de la licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado, etc. Y con una referencia concreta a los contratos menores, que es que la publicación de la información de los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. En relación también con los contratos, tiene que hacerse relación a los datos estadísticos, o debe publicarse, mejor dicho, a los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los contratos adjudicados a través de cada uno de los diferentes procedimientos previstos que, como sabemos, vienen establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley 9/2017. Por otro lado, también respecto a los contratos, dice que se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, una serie de circunstancias que los pide por una modificación que se introdujo posteriormente, que la publicación de esta información se realizará semestralmente a partir de un año de la publicación de esa norma. Bien, pues además de la referencia a esta información económica, en lo que hace referencia a los convenios y encomiendas de gestión, tienen que publicarse la relación de convenios suscritos. Lógicamente, pues habrá cuáles son las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, etc. Las encomiendas de gestión que se firmen, pues lógicamente igual, pues todas esas circunstancias. ¿A quién se lo encomiendo? ¿Cuál es el objeto? Etcétera. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación del importe, del objeto, objetivo o finalidad y los beneficiarios, en los presupuestos con indicación de las principales partidas presupuestarias e información actualizada e incomprensible sobre el estado de ejecución. Respecto a las cuentas anuales, las que deban rendirse, y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que controlen, podríamos decir, esa actividad. Por otro lado, hay que hacer relación o hay que publicarse las retribuciones de altos cargos, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, y las indemnizaciones, dice, percibidas en su caso con ocasión del abandono del cargo. En relación con las compatibilidades, deben publicarse las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que acepte a los empleados públicos y las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de altos cargos de la Administración General del Estado o lo que venga asimilado a ellos en la legislación autonómica o referente a la Administración local. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, tendremos que acudir a lo previsto, por un lado, en la Ley 7.985, reguladora de las bases de régimen local, y con una serie de incidencias que dice que cuando el reglamento nos fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará la normativa dispuesta para conflictos de intereses en el ámbito de la Administración del Estado. Por otro lado, se hace alusión a la necesidad de publicar una información estadística como esa que sea necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.
Bien, en otro sentido se hace relación también, vimos en primer lugar que se habla de información económica, presupuestaria y estadística. Bueno, pues aparte de todo eso, como hemos visto, nos habla la ley de que los sujetos mencionados en el artículo 3A, que son esos partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales o esas entidades privadas que perciban determinadas subvenciones, deberán publicar la información a la que se refieren las letras A, que es lo relativo a contratos, y B, los convenios y encomiendas de gestión, ¿de acuerdo? Y por otro lado, cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una administración pública. Por otro lado, dice que habrán de publicar la información prevista en la letra C en lo relativo a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una administración pública. ¿A qué se refiere entonces? A estos sujetos, podríamos decir, especiales, partidos políticos, organizaciones sindicales o organizaciones empresariales o entidades privadas en determinados casos, que en ciertas circunstancias, cuando se refiere a los contratos, a los convenios, a las encomiendas de gestión que se lleven con una administración pública o cuando se trate de lo relativo a subvenciones, cuando las reciban el órgano concedente sea una administración pública. Y por otro lado, se establece una obligación a las administraciones públicas de publicar la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. Bien, pues todas estas obligaciones, ¿quién se encarga? Alguien tendrá que estar velando porque se cumplan. ¿Quién controla el cumplimiento de esas obligaciones por parte de la Administración General del Estado? Y nos dice el artículo 9 que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya veremos después, lo veremos, que figura al final de la ley, que dice que le corresponde a este Consejo de Transparencia y Gobierno que podrá dictar, de acuerdo con el procedimiento que se prevé reglamentariamente, resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de actuaciones disciplinarias que procedan. Y nos hace una cuestión importante, que es que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario. Bueno, el control entonces a quién le corresponde, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, y se da una serie de circunstancias, lo que puede hacer e incluso lo que puede venir motivado por una reiteración del incumplimiento. Se habla, por último, en el artículo 10 del portal de transparencia, que obliga esta ley a que la Administración General del Estado desarrollará un portal de transparencia dependiente del Ministerio de Presidencia, que facilitará el acceso del ciudadano a toda la información. Bueno, se establezca pues una serie de circunstancias que se incluirá, dicen los términos que se establezcan reglamentariamente, este portal de transparencia, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. No todo, sino aquello que se solicite con mayor frecuencia. Y se establece esa posibilidad de que puedan adoptarse otras medidas complementarias de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones, tanto por la Administración General del Estado, por la Administración de las Comunidades Autónomas o de Ceuta y Melilla, mejor dicho, o de las entidades que integran la administración local. Bueno, únicamente como hay una referencia a unos principios técnicos en el artículo 11, que ese portal de transparencia contendrá información publicada lógicamente con arreglo a las prescripciones técnicas que se establezcan que deben adecuarse a una serie de principios. Principio de accesibilidad, por un lado, por otro lado, el de interoperabilidad y por otro lado, el de reutilización. Bien, pues hasta aquí estamos viendo el desarrollo de la ley y ya posteriormente entraremos en cuestiones más concretas referidas al derecho de acceso. O sea, esa transparencia con esas dos vertientes, por un lado la publicidad activa y por otro lado el derecho. Hemos visto lo relativo a la publicidad activa para que proactivamente quienes están obligados lleven a cabo esas actuaciones y ya posteriormente veremos esa otra pata de la publicidad que sería el derecho
de acceso de los ciudadanos a la información. Salud.